Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Te habla Janda Silva del canal de multiservicio de electrónica integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien, saludos y bendiciones. Hoy vamos a hablar de un tema referente a lo que puedes hacer con una fuente conmutada en desuso, pero que esté en buen estado. ¿Ya? No las botes, no botes fuentes conmutadas, cualquier fuente conmutada, incluso una fuentecita chiquita como esta que hemos trabajado antiguamente en videos anteriores. ¿Por qué? Porque te sirve y mucho, ¿ya? Por ejemplo, para los que están comenzando o para personas que todavía no sepan cómo se puede medir un componente electrónico con el multímetro digital o no saben hacerle una prueba eficaz, una fuente conmutada en desuso te sirve. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, yo sospeche de que la fuente tiene problema con el capacitor principal. Esta fuente conmutada tiene un capacitor de 33 microfaradios, este que está acá, a 400 voltios, 33 microfaradios, 400 voltios. Pero vamos a suponer, esta fuente está en buen estado, vamos a suponer que te llega un televisor, que el televisor no encienda, o un sistema de audio, o un, no sé, de repente un televisor plasma, o cualquier otro equipo que maneje parámetros parecido. Vamos a suponer un televisor LCD. Este capacitor es de 33 microfaradios a 400 voltios. Este capacitor tiene que recibir un voltaje, como yo estoy a línea de 220, un voltaje de 290 a 300. Eso lo hemos visto. Si estás a una línea 110 o 120 voltios, va a llegar un voltaje de 157 a 170 voltios aproximadamente. Pero no me interesa ahorita eso. Esto siempre y cuando no se cuente con la fuente PFC. Pero vamos a suponer que a ti en la fuente de alimentación que tú tienes, ¿verdad? El voltaje esté bajo. Este voltaje acá puede estar bajo. Por ejemplo, si estás a una línea de 110 y debería llegar 160, ¿verdad? Sin fuente PFC, obviamente. Y te llega de repente 120. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, simplemente, compañero, quítale el capacitor, que generalmente es para 450 voltios a 68 microfaradios, y colócaselo a la que está funcionando. Si aquí llega el voltaje completo, ¿verdad? Llega el voltaje completo con el capacitor, puedes hacerlo viceversa. Por ejemplo, le quitas el capacitor que tú sospechas que está malo en esa fuente porque no está llegando el voltaje completo y se lo colocas a esta. ¿Me explico? Entonces, de esa manera vas a comprobar si llega el voltaje completo. O puedes hacer lo contrario. Le sacas el capacitor que está en buen estado a esta y se la colocas a aquella por un momento, por un segundo. ¿Por qué? Porque aunque el capacitor de aquella sea para 450 voltios, tú le puedes colocar esto por un determinado momento de 400 voltios. No se te va a explotar. ¿Ya? Es decir, es solamente para comprobar si el voltaje, quitando este capacitor que está en buen estado, se lo colocas a aquella y ver si llega el voltaje completo. Porque el voltaje ocurre mucho, por ejemplo, en tarjetas de nevera de lavadoras, que el voltaje puede ser que se esté disminuyendo por problema del capacitor principal. Eso es por ponerte un ejemplo. ¿Qué componentes se pueden comprobar? Por ejemplo, el famoso TL431. Tengo una fuente en buen estado, sospecho de que la fuente está variable por el TL431, quito el TL431 de esa fuente y voy y se lo coloco a la que está en buen estado. Si aquí, cuando yo coloco el TL431 de aquella que sospecho que está malo y se la coloco a esta y me presenta fuente intermitente, es decir, el TL431 está en mal estado. ¿Me explico? Te estoy dando ideas de lo que tú puedes hacer con fuentes conmutadas que estén en buen estado pero en desuso, es decir, que no se utilicen. Guárdalas en tu taller, en tu casa, en tu hogar o donde estés empezando a estudiar electrónica o si ya llevas años, ya que esto hace maravillas. Esto hace maravilla. Esto, compañeros y amigos, te puede salvar en el tema de la reparación. ¿Qué más se puede comprobar? El propio octoacoplador. Un octoacoplador que tú sospeches que esté malo en una fuente conmutada, ve y colócaselo a una que está en buen estado. Sacas el que te sospechas, se lo colocas a esta, por ejemplo, y ves el comportamiento de la fuente. ¿Verdad? ¿Qué otro componente? Los diodos rectificadores de entrada, un puente rectificador, el capacitor principal o capacitores de salida que manejen ciertos voltajes parecidos. Es decir, yo tengo una fuente a la salida que se está disminuyendo mucho, entonces, bueno, saco capacitores de otra fuente, ¿verdad? Una fuente que está
con parámetros parecidos, 10 voltios, 25 voltios. No importa mucho el tema de los microfaradios, simplemente respeta y ve si el voltaje está llegando correspondientemente. Obviamente no significa que vas a dejar esos capacitores, es para descartar fallas rápidamente. ¿Ya? Esas son las ideas fundamentales. No botes, compañeros y amigos, no botes las fuentes conmutadas ni de DVD, ni de Blu-ray, ni de audio, etc. Cualquier cosa de esta te puede servir. Esto se conoce como poner a trabajar un componente de manera dinámica. Es decir, tú tienes una fuente que está en buen estado, como esta que está acá, ¿verdad? Y sospecho de que algún componente está determinantemente malo, ¿ve? Y te digo, los componentes que son más claves, por ejemplo, los diodos de salida, los diodos de entrada, el TL431, el optocoplador, ponerlo a trabajar directamente en la fuente. De esta manera, compañero y amigo, te va a ayudar bastante a poder solucionar fallas que tú sospeche de que ese componente está dañado. Obviamente, por ejemplo, no va a servir para el circuito integrado, al menos que lleve un circuito integrado de referencia igual o parecida, ¿ya? Tampoco va a servir mucho para lo que viene siendo el transformador chopper, porque el transformador chopper va a manejar diferentes tipos de frecuencias dependiendo de la fuente. Y lo otro vendría siendo para ver, no sé, de repente, te puede servir por ejemplo para los capacitores. Si tú sospechas de que algún capacitor de esto está en mal estado, también te puede servir. Es decir, se utiliza una fuente conmutada como laboratorio. ¿Para qué? Tú la puedes poner incluso ahí encima de una... Entonces cuando sospeche que te llega una fuente variable, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a poner el optocoplador que sospecho que está malo y se lo coloco a esta. Puedo sospechar el TL431, va y se lo coloco a esta. ¿Ya? Bueno amigos, muchísimas gracias por tu apoyo, bendiciones, recuerda suscribirte. Este video como tal no pertenece a Método Seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Próximamente nos vemos con nuevos videos, suscríbete y comparte la información. Puede ser una fuente chiquita, puede ser una fuente grande, como ustedes quieran, pero reciclen, porque si se dedican a la reparación de lleno les va a ayudar muchísimo. Un fuerte abrazo.